Antes de comenzar, quiero pedirte algo importante. Deja en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si alguna vez has sentido el peso de una traición en tu propia familia. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque tu apoyo nos ayuda a que más personas conozcan historias como esta, que muchas veces permanecen en silencio. El sonido de la puerta golpeando contra el marco esa madrugada todavía me retumba en la cabeza. Era la policía. Luces rojas y azules se filtraban por las persianas rotas de la sala, y en segundos mi vida cambió para siempre. Una voz firme gritó mi nombre completo, y cuando abrí, lo primero que vi fueron las esposas que brillaban bajo la luz de la patrulla. Yo no entendía nada. El frío del metal cerrándose sobre mis muñecas fue el inicio de una pesadilla que jamás había imaginado. En medio del desconcierto, una frase me perforó el pecho. Su esposa lo ha denunciado por fraude y violencia. Mi esposa. La mujer con la que había compartido 20 años de sacrificios, de madrugadas en fábricas y de noches solitarias pensando que todo valía la pena porque ella me esperaba en casa. El trayecto hasta la comisaría fue un laberinto de preguntas sin respuesta. Recordaba el año 2003, cuando crucé por primera vez la frontera, con apenas $200 en el bolsillo y un sueño que me empujaba el corazón: juntar lo suficiente para que mi familia viviera dignamente en México. Desde aquel primer empleo en una construcción en Los Ángeles, cuando ganaba apenas 6,50 la hora, cada billete arrugado que me entregaban lo enviaba casi completo a casa. En 2 décadas, calculo que remití más de $120,000. No me quedaba con nada. A veces sobrevivía con arroz y frijoles mientras ella, en cada llamada, me hablaba de la casa que íbamos a levantar, de la tiendita que algún día pondríamos juntos. El sacrificio se había vuelto rutina. Recuerdo el invierno del 2008, cuando trabajé de noche limpiando oficinas en San Diego. Dormía 3 horas en un colchón tirado en un cuarto compartido con otros 6 hombres. Mi único consuelo era escuchar la voz de ella al teléfono diciéndome que me amaba, que todo lo que hacía no era en vano. Esa voz era mi motor, mi razón para no rendirme. Me repetía que algún día todo cambiaría, que valía la pena. Pero en esa celda helada, rodeado de desconocidos que también esperaban ser interrogados, esa voz se convirtió en una daga. ¿Cómo era posible que la misma mujer que me pedía paciencia, que me rogaba enviar dinero para pagar las medicinas de su madre o los útiles de la escuela de mi hijo, ahora inventara una historia para denunciarme? ¿Cómo podía mi compañera de vida transformarse en mi verdugo? El oficial que me entregó los papeles no mostró compasión. El expediente estaba ahí, mi nombre escrito en mayúsculas, la acusación redactada en un inglés legal que apenas entendía, y una firma inconfundible en la parte inferior, la de ella, ese trazo curvado que había visto en cartas, en recibos, en documentos que llenábamos juntos. Me ardieron los ojos. No era un error, no era una confusión, era una traición calculada. En ese momento me acordé de los últimos meses, de cómo su voz había cambiado en las llamadas, menos dulce, más exigente. Pedía dinero con urgencia. Hablaba de problemas que sonaban cada vez más inventados, que la casa estaba a punto de ser embargada, que los vecinos la presionaban, que necesitaba $5,000 en 2 días. Yo, ciego de amor y culpa, trabajaba turnos dobles para cumplir, y ella, mientras tanto, tejía la mentira que terminaría arrancándome todo. El ruido metálico de la puerta cerrándose tras de mí me hizo entender que estaba solo. No era un malentendido, era un plan. Y ese plan llevaba su nombre. A veces me pregunto cómo sobreviví tantos años con tan poco. Cuando llegué a California en 2003, pensé que en 5 años tendría suficiente para regresar, abrazarla y empezar de nuevo en nuestro pueblo. Pero 5 años se volvieron 10, y luego 20. El calendario parecía un enemigo silencioso que me robaba la juventud mientras yo me convencía de que el sacrificio era por amor. Trabajaba en todo lo que pudiera darme un cheque: construcción, jardinería, limpieza de hoteles, cocinas llenas de humo y grasa donde apenas podía respirar. En 2011,
Conseguí un empleo en un almacén en Riverside. Eran 10 horas cargando cajas de hasta 40 kilos, con apenas un descanso de 20 minutos. El sueldo era mejor, $11 la hora, pero el dolor en la espalda era insoportable. Cada noche me iba a dormir con el cuerpo temblando, pero al día siguiente me levantaba de nuevo porque sabía que el dinero debía enviarse a México. Nunca olvidaré la primera vez que logré mandar $1000 de un solo golpe. Me sentía orgulloso, casi como un héroe. Llamé a mi esposa y ella lloró al teléfono. Me dijo que gracias a mí habían podido pagar la matrícula escolar de nuestro hijo menor y comprarle un uniforme nuevo. Yo lloré con ella, convencido de que esos sacrificios mantenían viva a mi familia. En 20 años, mandé dinero cada mes, a veces hasta 3 transferencias seguidas. Los recibos de Western Union llenaban una caja de zapatos que guardaba debajo de mi cama, como testimonio de todo lo que había dado. Pero el tiempo en Estados Unidos no se mide en años, se mide en ausencias. Me perdí los 15 años de mi hija. Me perdí la graduación de mi hijo mayor. Me perdí los entierros de mis padres, porque no podía regresar. Cada vez que lo recordaba, me consolaba con la voz de mi esposa diciéndome que algún día me esperaría con los brazos abiertos y que todo el sacrificio tendría sentido. El 2015 fue uno de los peores años. La fábrica donde trabajaba cerró y estuve 6 meses sin empleo fijo. Sobreviví pintando casas y recogiendo latas para venderlas al kilo. Había noches en que solo cenaba un pedazo de pan duro con café instantáneo. Pero aún en esa miseria, jamás dejé de enviar algo, aunque fueran $100, porque me decía que allá me necesitaban. En una ocasión, ella me pidió 2.500 para cubrir una deuda médica urgente. Yo no tenía esa cantidad. Así que trabajé 15 horas seguidas durante semanas, ahorrando cada centavo, y logré enviárselo. El día que lo hice, me desplomé en la cama, llorando de agotamiento, pero también de alivio. Pensaba que estaba salvando a mi familia. Lo curioso es que mientras más dinero enviaba, más crecía su silencio. Las llamadas se hicieron más cortas. Ya no había risas, ni promesas de futuro, solo pedidos. Manda lo antes posible. Me están presionando. Es por nuestros hijos. Yo quería creer que era la presión de la vida allá, que todo era temporal. Pero en el fondo, una parte de mí sentía que algo se estaba rompiendo. Recuerdo un día en 2019, cuando entré a mi cuenta del banco después de años de no revisarla. Solo tenía $137 guardados, 2 décadas en este país, y lo único mío eran unas botas desgastadas, una maleta rota y ese saldo miserable. Me miré al espejo y vi un hombre envejecido, con la piel curtida y los ojos hundidos. Me pregunté si valía la pena, pero entonces sonó el teléfono, y era ella, diciéndome que confiara, que algún día estaríamos juntos, que no escuchara a los vecinos que criticaban. Esa llamada me devolvió fuerzas, aunque hoy sé que era otra cadena en la trampa que me estaba tendiendo. Años de sudor, de sangre, de callos en las manos y cicatrices en la espalda. Todo para mantener a una familia que, en realidad, se me escapaba de las manos, y lo peor, para llenar los bolsillos de una mujer que ya había comenzado a planear cómo destrozar mi vida desde dentro. El primer pedido imposible llegó en 2020, justo cuando la pandemia paralizó al mundo. Yo había perdido horas de trabajo en el almacén y sobrevivía apenas con turnos sueltos de limpieza en oficinas vacías. Apenas reunía $400 al mes, y con eso tenía que pagar renta, comida y enviar algo a México. Fue entonces cuando sonó mi teléfono y escuché su voz, temblorosa, casi entre sollozos. Me dijo que necesitaba $3.000 en menos de una semana, que un prestamista local había amenazado con quitarle la casa si no pagaba. Me quedé mudo. $3.000. Yo no los había tenido ni siquiera en mis mejores años de construcción. Le expliqué que era imposible, que apenas estaba comiendo, pero ella insistía. Haz lo que sea. Véndelo todo. Pide prestado a quien sea. Es por nosotros, por los niños. Si no pago, nos quedamos en la calle. Esa frase se me clavó como un cuchillo.
Me hizo sentir un monstruo por no poder salvarlos. Durante días no dormí. Trabajé turnos dobles limpiando hospitales, rodeado de mascarillas y olor a cloro, viendo morir a gente en pasillos, pero lo único que me importaba era juntar cada dólar. Terminé empeñando un reloj que había comprado con mi primer sueldo en Estados Unidos, lo último que me recordaba a mis propios sueños. Cuando logré enviarle 2,000, me prometió que lo resolvería con eso. Yo me sentí culpable por no alcanzar los 3. Esa culpa fue su arma más fuerte contra mí. Los pedidos se volvieron una constante. En 2021, me llamó diciendo que nuestro hijo mayor estaba en problemas legales y que necesitaba pagar un abogado en Oaxaca. Eran $4,000. Yo no entendía cómo mi hijo, al que apenas hablaba por teléfono, había llegado a esa situación, pero ella me gritaba que confiara en ella, que no hiciera preguntas, que solo enviara. Recuerdo que vendí mi carro viejo, un Honda del 2002, por $1,200. El resto lo junté trabajando en techos bajo el sol abrasador. Cada gota de sudor era un recordatorio de que mi vida entera estaba hipotecada a las palabras de esa mujer. Lo extraño era que nunca había pruebas. Nunca recibí una foto de esos supuestos documentos legales. Nunca escuché directamente a mi hijo confirmando nada. Siempre era ella, llorando, repitiendo que sin mí todo se derrumbaba. Y yo, como un tonto, obedecía. El colmo llegó en 2022, cuando me pidió $5,000 para invertir en un negocio familiar. Me habló de abrir una tienda de abarrotes en el pueblo, un lugar donde ella y nuestros hijos podrían trabajar y no depender más de mis remesas. Esa idea me llenó de esperanza. Por primera vez, parecía que el sacrificio tendría un final. Trabajé durante meses, recogí cada centavo extra y hasta pedí prestado a un compañero del almacén. En diciembre de ese año, logré enviarle la cantidad completa. Le pedí fotos del local, recibos, algo que me mostrara que era real. Me dijo que estaba en proceso, que no quería malas vibras compartiendo cosas antes de tiempo. Esa respuesta me dejó inquieto, pero preferí creerle. Me repetía que era mi esposa, que después de tantos años juntos no podía estar mintiéndome. Pero en las noches, acostado en el colchón duro, escuchando el zumbido del refrigerador viejo, una voz dentro de mí empezaba a gritar. Me decía que algo no cuadraba, que las historias eran demasiado confusas, demasiado convenientes. A veces repasaba las fechas, los montos, y me daba cuenta de que muchos pedidos se solapaban, como si hubiera siempre una urgencia nueva, justo cuando terminaba de cubrir la anterior. Y sin embargo, seguía obedeciendo, porque estaba atrapado, porque ella sabía que yo me aferraba a la idea de familia, a la culpa de haberme ido, a los años que me perdí. Esa culpa era su moneda de cambio, y yo pagaba con mi alma. Lo que nunca imaginé es que esos pedidos imposibles no eran solo mentiras para robarme dinero, eran ensayos, eran pruebas de que yo obedecería ciego, de que podía manipularme sin que yo cuestionara nada. Eran los primeros pasos de un plan mucho más grande, el plan que terminaría con ella denunciándome y arrebatándome todo lo que me quedaba. La primera grieta apareció en marzo de 2023. Una vecina de mi pueblo natal me envió un mensaje por Facebook. Una mujer que apenas conocía, pero que había visto a mi familia crecer de cerca. Me preguntó con inocencia si era cierto que yo ya no mandaba dinero, porque había escuchado a mi esposa decir en la tienda que hacía meses que no recibía un centavo. Al leer esas palabras, sentí que el suelo se me abrió bajo los pies. ¿Cómo que no mandaba dinero? Solo en enero había enviado 2 transferencias por un total de $1,800. Le respondí con rabia contenida, pidiéndole que me explicara. Ella, nerviosa, me dijo que prefería no meterse, pero que en el pueblo todos sabían que mi esposa se estaba dando una vida mejor que cualquiera. Ropa nueva, salidas constantes, incluso había comprado un coche usado para nuestro hijo. Esa fue la primera vez que entendí que algo no cuadraba, pero aún me aferraba a la esperanza de que había una explicación. Decidí llamarla de inmediato.
Cuando le conté lo que me habían dicho, explotó en llanto. Me acusó de no confiar, de escuchar chismes baratos, de preferir creer a los vecinos antes que a la madre de mis hijos. Su llanto era tan convincente que terminé pidiéndole perdón. Pero dentro de mí la duda ya estaba sembrada. Semanas después, un compañero del almacén me prestó su teléfono para hacer una videollamada, porque el mío estaba roto. Nunca olvidaré esa conexión. Al marcar, esperaba ver el rostro cansado pero sincero de mi esposa. En cambio, lo que vi fue un cuarto pintado, muebles nuevos y una televisión de pantalla plana colgada en la pared. No era la casa humilde que siempre me describía, con goteras en el techo y paredes desconchadas. Era un lugar cómodo, con detalles que solo podían pagarse con mucho dinero. Me atreví a preguntarle directamente, ¿de dónde salió todo eso? Tú siempre me dices que no tienen nada. Ella se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo que un primo le había ayudado, que había hecho algunos favores y que las cosas iban mejorando. Su sonrisa era forzada. Sus palabras no coincidían. Esa noche no dormí, repasando una y otra vez cada pedido, cada excusa, cada lágrima telefónica. Lo peor vino cuando traté de hablar con mis hijos. Mi hija, ya mayor, evitaba responderme. En un mensaje corto me dijo, «Papá, yo no sé nada de esos problemas. Pregúntale a mamá». Sentí que me habían borrado de sus vidas, que ya no era más que un cajero automático en un país lejano. Intenté hablar con mi hijo mayor y, entre evasivas, terminó diciéndome que no necesitaba ningún abogado, que jamás había tenido problemas con la ley. En ese momento supe que todo había sido inventado. El golpe más brutal fue descubrir que el negocio del que tanto me habló nunca existió. Un viejo amigo de la familia me envió una foto de la esquina donde supuestamente estaba nuestra tienda. Era solo un local vacío, con un letrero en venta. No había estantes, no había mercancía, no había nada. El dinero que había mandado se había evaporado. La rabia me quemaba por dentro. 2 décadas partiéndome el alma. Y de pronto, todo se derrumbaba como un castillo de arena. No podía entender cómo la mujer con la que compartí mis primeros sueños se había transformado en alguien capaz de inventar enfermedades, de manipular con la imagen de mis propios hijos, de robarme hasta la dignidad. Comencé a juntar pruebas, recibos, mensajes, todo lo que demostrara que yo no estaba loco. Pero cuanto más buscaba, más claro quedaba que la mentira era demasiado grande, que había estado atrapado en una red de engaños durante años. Y mientras yo intentaba entender, ella ya preparaba el golpe final. La denuncia que me arrancaría no solo el dinero, sino también mi libertad. El 14 de julio de 2023 fue el día en que todo se vino abajo. Recuerdo la fecha porque aún conservo la carta de despido doblada en mi bolsillo, como una cicatriz de papel. El almacén donde llevaba más de 8 años trabajando anunció recortes. Éramos casi 40 inmigrantes en la lista, y nuestros nombres fueron leídos como si fuéramos mercancía desechada. Cuando escuché el mío, sentí que el aire me abandonaba. 8 años levantando cajas hasta que mis manos sangraban. 8 años respirando polvo y químicos, y en un minuto estaba fuera, sin seguro, sin horas extras, sin nada. Salí a la calle con el sol ardiendo sobre mi cabeza y un silencio en el pecho que me pesaba más que cualquier caja. Caminé hasta mi cuarto, un espacio húmedo de 4 paredes grises, y me senté en la cama sin saber qué hacer. Ese mismo día, mi esposa me llamó. Su voz sonaba dulce, como si supiera que algo había pasado. Me preguntó cómo estaba, y yo, vencido por la vergüenza, no tuve valor para decirle la verdad. Le dije que todo seguía igual, que el trabajo estaba duro pero estable. No quería que pensara que había fracasado, aunque por dentro me sentía completamente destruido. Las semanas siguientes fueron un infierno. Busqué empleo en cada esquina, desde restaurantes hasta talleres mecánicos. Algunos me ofrecían turnos de pocas horas, mal pagados, sin papeles ni seguridad. Aceptaba lo que fuera, porque sabía que en cualquier momento ella volvería a pedirme dinero. Y no me equivoqué. A finales de agosto me llamó de nuevo, esta vez llorando.
Dijo que nuestra hija necesitaba pagar la universidad y que la habían amenazado con sacarla si no liquidábamos la cuota de inmediato. El monto, $3,200. Yo apenas tenía 150 guardados en un sobre escondido debajo del colchón. Le expliqué la situación, le confesé que había perdido el trabajo, esperando comprensión, pero del otro lado solo escuché silencio. Luego, un suspiro frío. Siempre lo mismo contigo. Siempre excusas. Yo aquí me rompo la vida con los niños, y tú allá no eres capaz de cumplir. Esas palabras me desgarraron. No era suficiente haber entregado 20 años. No era suficiente haber renunciado a mi juventud. En su boca yo era un inútil, un hombre que no valía nada. Y lo peor es que lo creí. Pasé noches enteras buscando maneras de conseguir ese dinero. Pedí préstamos a conocidos, trabajé cargando muebles en mudanzas clandestinas, hasta vendí mi vieja bicicleta. Logré enviarle 1,500, con la promesa de completar el resto pronto. Nunca recibí una palabra de agradecimiento. Lo que no sabía es que esa llamada había sido la prueba final. Ella había descubierto que yo ya no era el proveedor seguro de antes, que mis ingresos habían caído. Y entonces decidió ejecutar su plan. Porque para alguien como ella, acostumbrada a manipular y exprimir, un hombre sin dinero era un hombre desechable. En septiembre recibí un correo de recursos humanos del almacén, confirmando que mi liquidación apenas cubría $900. Ese era mi final financiero. Guardé ese cheque como si fuera una burla escrita en números. Lo miraba y sentía que todo se había desperdiciado. 20 años, y mi recompensa eran $900, y la espalda rota. Mientras yo buscaba desesperado una salida, ella ya había ido más allá. No solo me había vaciado el bolsillo con mentiras, sino que se había acercado a abogados locales en México, inventando historias, fabricando acusaciones. Yo ignoraba todo eso. Vivía hundido en mi miseria, creyendo que lo peor era estar desempleado, sin imaginar que lo más cruel estaba por venir, la denuncia que me arrancaría hasta el último pedazo de dignidad. Eran las 5:30 de la mañana, cuando los golpes en la puerta me arrancaron del sueño. 3 golpes secos, fuertes, como martillazos que retumbaban en mi pecho. Me levanté sobresaltado, con el corazón acelerado, y antes de que pudiera reaccionar, una voz en inglés me ordenó abrir inmediatamente. Cuando giré la perilla, lo primero que vi fueron las luces intermitentes rojas y azules filtrándose desde la calle, y las siluetas de 2 oficiales, apuntando hacia mí. No entendí nada. El frío del metal me mordió las muñecas cuando me esposaron sin explicaciones. Pregunté qué pasaba, pero solo escuchaba frases cortas y autoritarias. You're under arrest. Fraud investigation. En medio del caos, la frase que me desgarró fue la que vino después. Your wife filed a complaint against you. Sentí que el mundo se partía en dos. Mi esposa, la mujer a la que había dado todo, la madre de mis hijos, era la que había firmado mi sentencia. Me empujaron hacia la patrulla. El vecindario entero estaba despierto, mirándome como si fuera un criminal. Vi a la señora del 204 cubrirse la boca, a los niños observando desde las ventanas. Quise gritar que era inocente, que todo era un error, pero la vergüenza me ahogaba. Me inclinaron para meterme en el asiento trasero, y el olor a plástico y sudor de otros detenidos me golpeó el rostro. El trayecto hacia la estación fue un vacío en mi memoria. Solo recuerdo las luces de la ciudad pasando rápido, como cuchilladas de neón en la oscuridad. Mi mente repetía una y otra vez: ella me denunció, ella me denunció. Cada repetición era más dolorosa que la anterior. Pensaba en todos los giros de dinero, en las horas bajo el sol, en las noches de hambre, y entendía que todo había sido en vano. En la estación me tomaron huellas, fotos, me hicieron quitar los cordones de los zapatos. Sentí que me despojaban no solo de mis pertenencias, sino de mi identidad. Me arrojaron a una celda helada, con olor a orina y paredes manchadas de humedad. Allí me quedé, rodeado de rostros cansados, algunos dormidos en el suelo, otros con la mirada perdida. Yo no podía cerrar los ojos. El zumbido del fluorescente en el techo era como un taladro en mi cabeza. Horas más tarde, un oficial dejó sobre la mesa un expediente. Lo abrí con manos temblorosas
y lo primero que vi fue mi nombre en letras mayúsculas. Abajo, las acusaciones: fraude, violencia económica, abandono, y al final, una firma, su firma. Reconocí cada curva, cada trazo, porque la había visto en cartas de amor, en recibos de Western Union, en documentos de nuestra vida juntos. Esa misma firma ahora era mi condena. Quise convencerme de que había sido presionada, de que alguien la obligó. Pero el expediente estaba lleno de detalles, fechas inventadas, historias que mezclaban verdades con mentiras, todo diseñado para hundirme. Ella había preparado cada palabra. No era un impulso, era un plan. Esa noche, mientras intentaba recostarme en el suelo frío de la celda, comprendí que la traición no había sido solo financiera, había sido total. No solo quería mi dinero, quería borrar mi existencia, convertirme en el villano de una historia que ella misma había escrito. Y lo peor era que, en ese momento, yo no tenía voz, solo el eco de una celda vacía y la certeza de que el mundo entero me veía como un delincuente. El día de la audiencia amaneció gris, con una llovizna fina que parecía burlarse de mí, como si hasta el cielo quisiera recordarme que estaba derrotado. Me llevaron esposado en una camioneta junto a otros detenidos. El sonido de las cadenas tintineando en el suelo metálico del vehículo me erizaba la piel. Cada rostro que veía reflejaba la misma mezcla de miedo y resignación que llevaba yo por dentro. Cuando entramos a la corte, el frío del aire acondicionado me golpeó de inmediato. Las paredes eran de un blanco impersonal, y el murmullo de voces en inglés se mezclaba con el tecleo constante de una secretaria. Me sentaron en una banca dura, esperando a que llamaran mi nombre. Tenía las manos sudorosas, la boca seca y una sensación de nudo en la garganta que no me dejaba tragar. El juez apareció, un hombre de rostro impenetrable, con lentes gruesos que escondían cualquier rastro de humanidad. Mi nombre resonó en la sala, y en ese instante me sentí desnudo, expuesto, como si todo lo que había sido en 20 años se redujera a esas dos palabras pronunciadas con frialdad. Me puse de pie con las piernas temblorosas, y el guardia me guió hasta el frente. El fiscal comenzó a leer las acusaciones. Su voz era monótona, pero cada frase me atravesaba como un cuchillo. Fraude financiero, violencia doméstica económica, manipulación de fondos destinados a su familia en México, abandono de responsabilidades paternas. Sentí que el aire se me escapaba. Cada palabra era una mentira, pero dichas en inglés legal, parecían verdades talladas en piedra. Lo que me destrozó no fueron solo las acusaciones, sino el hecho de que detrás de ellas estaba ella. Mi esposa había firmado declaraciones juradas, había entregado supuestas pruebas, recibos falsificados, mensajes alterados, todo cuidadosamente preparado para pintarme como un monstruo. La mujer que había sostenido mis sueños ahora sostenía la pluma que los destruía. Intenté hablar, explicar que cada centavo había sido enviado para ellos, que mis manos tenían las cicatrices del trabajo, no del delito. Pero mi abogado de oficio me miró y me pidió calma, diciéndome en voz baja que no hablara aún, que cualquier palabra mal dicha podría hundirme más. Así me quedé, en silencio, tragando lágrimas y rabia, escuchando cómo me despojaban de mi vida con frases ensayadas. En un momento, el juez preguntó si la denunciante quería estar presente en la audiencia. Ella no estaba allí físicamente, pero su voz estaba en cada documento leído en voz alta. Cerré los ojos y la imaginé, tal vez en la sala de nuestra vieja casa en México, con el teléfono en la mano, satisfecha de haber tejido su telaraña perfecta. Cuando terminó la sesión, me regresaron a la celda temporal. Mis compañeros de detención me miraban con indiferencia, como si yo fuera uno más entre tantos, pero yo sabía que mi historia era diferente. No era un desconocido cualquiera, era un hombre traicionado por la persona en la que más confiaba. Y esa traición tenía ahora un expediente oficial, sellado por un juez que ni siquiera me miró a los ojos. Esa noche, en la oscuridad de la celda, entendí que ya no se trataba solo de dinero ni de engaño. Se trataba de sobrevivir a un sistema que no me conocía, que me veía solo como un caso más,
un inmigrante más en la lista. Y lo peor era que la mano que me había empujado hacia ese abismo no era la de un extraño, sino la de mi propia esposa. Creí que todo estaba perdido, hasta que apareció un rayo en medio de la oscuridad. Había pasado casi un mes detenido, cuando mi abogado, un hombre cansado de cabello gris y voz grave, entró a la sala de entrevistas con una carpeta en la mano. Su rostro serio no mostraba nada, pero al abrir los papeles, sus palabras encendieron una chispa de esperanza en mí. Encontramos inconsistencias en la declaración de tu esposa, dijo en voz baja, como si temiera que alguien nos escuchara. Me incliné hacia él, con el corazón acelerado. Me mostró copias de transferencias bancarias, recibos de Western Union, todos con mi nombre. Eran pruebas de que había enviado miles de dólares durante años, justo lo contrario a lo que ella había declarado. La acusación principal, abandono económico, empezaba a tambalearse. Tus huellas están en cada transacción. Ella dijo que nunca recibió nada, pero aquí están las pruebas de lo contrario. Y no son una ni dos, son más de 200 transferencias, explicó. Sentí un temblor en las manos. Era como si por fin alguien escuchara mi verdad. Durante 2 décadas había guardado copias de todo en una caja de cartón bajo mi cama en California. Cuando me arrestaron, los policías revisaron mis cosas y confiscaron documentos. Entre ellos estaba esa caja, que ahora se convertía en mi salvación. Jamás imaginé que mi manía de guardar recibos viejos serviría para algo más que recordarme mi miseria. La audiencia siguiente fue distinta. El fiscal leyó otra vez las acusaciones, pero esta vez mi abogado se levantó con la carpeta en la mano. Colocó los recibos sobre la mesa del juez, uno tras otro, como cartas de una baraja infinita. Con cada papel, la mentira de mi esposa se desmoronaba un poco más. El juez fruncía el ceño, el fiscal se removía incómodo, y yo, por primera vez en semanas, respiraba. Lo más impactante fue cuando se reveló que algunos de los recibos que ella había presentado estaban falsificados. Había alterado fechas, cambiado cifras, inventado historias de préstamos que nunca existieron. El juez ordenó una revisión más profunda, y de repente la acusación contra mí ya no parecía tan sólida. Pero lo que realmente volteó el caso fue el testimonio inesperado de mi hijo mayor. Hasta ese día, había guardado silencio, atrapado entre el miedo y la manipulación de su madre. Esa tarde, en una videollamada judicial, decidió hablar. Su voz temblaba, pero cada palabra era un cuchillo contra la mentira. Mi papá siempre mandó dinero. Yo lo vi. Él pagó mi escuela. Él nos mantuvo. Mi mamá inventó muchas cosas porque quería más, porque nunca estaba satisfecha. Al escucharlo, no pude contener las lágrimas. Era la primera vez en años que mi hijo decía algo en mi defensa. Su voz me devolvió un pedazo de dignidad que creía perdido para siempre. El juez no dio un veredicto inmediato, pero ordenó que las acusaciones se revisaran a fondo. No era la libertad todavía, pero sí una grieta en el muro que me asfixiaba. Esa noche, de regreso en la celda, me recosté en el suelo duro con una sonrisa rota, sabiendo que la verdad comenzaba a abrirse paso. Nunca imaginé que después de tanta oscuridad, una simple caja de recibos y la valentía de mi hijo fueran las armas que empezaban a salvarme. El día final de la audiencia llegó como un huracán. El tribunal estaba más lleno que nunca, con abogados, intérpretes y otros detenidos esperando su turno. Yo sentía que mis piernas eran de piedra mientras me llevaban al frente, pero también llevaba conmigo algo que no había tenido en semanas, la certeza de que la verdad estaba de mi lado. El juez revisó los documentos una vez más. Cada recibo, cada transferencia, cada prueba que demostraba que había cumplido con mi familia durante 2 décadas. El fiscal intentaba sostener la acusación, pero sus argumentos se caían como un castillo de naipes mojado. No podía negar las huellas, los sellos oficiales, los comprobantes que gritaban lo que yo llevaba años diciendo en silencio, que nunca abandoné a los míos. La sala se quedó en silencio cuando el juez pidió leer de nuevo la declaración de mi esposa. Escuchar esas palabras, llenas de veneno, me partía el alma.
Decía que yo nunca había mandado dinero, que la había dejado en la miseria, que había vivido a costa de su sufrimiento. Mentiras escritas con frialdad, con su firma al final como un puñal directo a mi corazón. Pero ahora, esas mentiras estaban desnudas frente a todos. Mi abogado se levantó y pidió al juez que se tomara en cuenta el testimonio de mi hijo mayor. En la pantalla apareció su rostro, nervioso pero firme. Con voz quebrada, repitió que yo siempre estuve presente, aunque desde lejos, que las remesas mantenían a la familia, que su madre había usado ese dinero en cosas que nunca compartió conmigo. Fue como si me devolviera la voz que me habían arrebatado. El juez asintió, tomó notas y finalmente habló. Su voz era seca, sin emoción, pero cada palabra fue como una descarga eléctrica en mi cuerpo. Dijo que las pruebas demostraban serias inconsistencias en las acusaciones y que, hasta nuevo aviso, quedaba en libertad bajo supervisión mientras continuaba la investigación. No era la absolución total, pero sí el derrumbe del muro que me mantenía en la oscuridad. Cuando escuché la palabra libertad, mis ojos se nublaron. Sentí que las cadenas en mis muñecas pesaban menos, aunque todavía estaban ahí. Miré al juez, luego al fiscal, y finalmente a la puerta por donde pronto volvería a salir. No grité, no hice gestos, solo incliné la cabeza con lágrimas cayendo. Después de tanto dolor, de tanta humillación, ese pequeño paso significaba que aún había un camino hacia la justicia. Al regresar a la celda para esperar el papeleo, un oficial me dijo en voz baja, «Tu familia allá no es la primera que hace esto, pero pocas veces el acusado logra defenderse». Sus palabras fueron duras, pero también me dieron perspectiva. No era solo mi historia, era la historia de muchos que habían sido devorados por la ambición de quienes deberían amarlos. Esa noche, al salir de la estación con un brazalete de control en el tobillo, respiré el aire fresco de la calle como si fuera la primera vez en años. Miré al cielo oscuro y juré que nunca más dejaría que mi voz fuera silenciada. Había perdido dinero, había perdido tiempo, había perdido la imagen de mi esposa, pero no había perdido mi verdad. Y esa verdad era lo único que me mantenía en pie. Ahora que escribo estas palabras, han pasado meses desde aquella audiencia. Sigo en Estados Unidos, con un brazalete que me recuerda cada día que mi libertad no es completa, pero también con la certeza de que la verdad salió a la luz. Mi esposa ya no es mi esposa, al menos no en mi corazón. Su firma me condenó, pero mis recibos y la voz de mi hijo me salvaron. Esa dualidad me acompaña cada noche, como una sombra que nunca desaparece del todo. Pienso en los 20 años que entregué, 20 años en los que mi piel se quemó bajo el sol de California, en los que mis manos sangraron en fábricas y construcciones, en los que mis ojos se cerraban de cansancio mientras seguía trabajando porque una llamada desde México me pedía más. Mandé más de $120,000 a lo largo de 2 décadas y terminé con apenas un colchón viejo y un par de botas gastadas. ¿Valió la pena? La respuesta no es sencilla. Perdí mi matrimonio, perdí la ilusión de la familia perfecta, perdí la fe en la mujer que juró amarme, pero también gané algo. Descubrí quién era realmente. Un hombre que, incluso en la peor de las traiciones, nunca dejó de luchar. Un hombre que, pese a la humillación, mantuvo la frente en alto porque sabía que la verdad estaba de su lado. He aprendido que la sangre no siempre significa lealtad, que el amor puede volverse veneno cuando se mezcla con la ambición, y que el sacrificio, si no es compartido, se convierte en esclavitud. Yo fui esclavo de mi culpa y de mis ganas de sostener a una familia que ya no existía como yo la imaginaba. Hoy camino con cicatrices, pero también con libertad interior. Ya no me engaño con promesas vacías. Mis hijos son adultos, y aunque la relación con ellos está marcada por silencios y heridas, al menos saben que nunca los abandoné. Mi mayor victoria es que la verdad quedó escrita en un expediente oficial, imposible de borrar. A veces cierro los ojos y recuerdo aquella madrugada, el sonido de la puerta siendo golpeada, las esposas cerrándose en mis muñecas, y en lugar de sentir rabia, siento una especie de paz amarga.
porque entendí que la peor cárcel no fue la celda en la que me encerraron, sino la mentira en la que viví durante 20 años. Hoy, al mirar al futuro, no sé qué me espera, si me deportarán, si me dejarán quedarme, si podré empezar de cero. Lo único que sé es que ya no cargaré cadenas invisibles, ya no seré el hombre que manda dinero a ciegas, seré el hombre que aprendió, a un costo altísimo, que la verdad puede ser dolorosa, pero siempre es el único camino para respirar de nuevo. Y si algún día alguien me pregunta ¿qué fue lo que me destruyó? No diré que fue la pobreza, ni la inmigración, ni la falta de oportunidades. Diré la verdad. Lo que me destruyó fue confiar ciegamente en la persona equivocada. Pero también diré que eso mismo me enseñó a confiar, por primera vez, en mí mismo.